Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves, es día 13 de marzo y el día viene pasado por agua, sí. A una semana de la primavera tenemos más lluvia, pero también más frío y nieve. Se espera incluso nieve en la Sierra de Madrid. Es la borrasca Conrad, que está cayendo sobre todo en Andalucía. En Toledo, por ejemplo, están volviendo a las aulas los alumnos de varios colegios que ante la crecida del Tajo cerraron sus puertas y les mandaron a casa a estudiar. En varios municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León están en alerta por fuertes lluvias. Eso sí, la sequía queda aparcada y los embalses están por encima del 60% de su capacidad. En el ámbito político, el día y la semana muy revuelta. Guerra comercial que sube en intensidad. Empezó con amenazas de Trump a sus propios socios de México y Canadá, utilizando la economía como arma geopolítica, pero sus socios y sus vecinos han respondido. Trump ha reaccionado y la amenaza es doblar sus aranceles. Es una espiral que tarde o temprano va a pinchar. Canadá y la Unión Europea no se achantan. En total, amenazan con 45.000 millones de euros en aranceles a Estados Unidos que van a caer a todos sus productos. Aranceles que van a doler especialmente a Nebraska, a Kansas, a Alabama. Aranceles al bourbon, a las motos Harley Davidson, a los vaqueros, van a salir más caro, y a los ordenadores, pero también aranceles a los productos que salgan de Europa. Estoy pensando en el acero, en el aluminio, en las calderas. Bueno, ya hay muchos empresarios allí en Estados Unidos que están pidiéndole a Trump que recule, algo que me parece tremendamente muy difícil. Aquí en España, Pedro Sánchez piensa en cómo cumplir su compromiso de aumento de gasto en defensa. Hoy va a recibir en Moncloa a distintos grupos políticos, a todos menos a Vox. Al Partido Popular le va a dedicar media hora, el mismo tiempo que le va a dedicar a Bildu. Así que de alcanzar un acuerdo de Estado con el principal partido de la oposición, me parece que nada, que eso es pura utopía. Ayer en Finlandia, Pedro Sánchez insistió en más fondos, pero más fondos europeos, que los paguen todos los socios de la Unión Europea. Las bolsas están esquivando esta guerra arancelaria. Se palpa preocupación por lo que llaman recesión controlada en Estados Unidos para obligar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés más deprisa y con más intensidad. Preocupación también por los precios, sobre todo aquí en Europa. Christine Lagarde ve imposible mantener constante la inflación en el 2%. Dice que va a fluctuar más por los shocks globales. Está diciendo la presidenta del Banco Central Europeo que quizás no baje los tipos de interés tan rápido como algunos esperaban. Bueno, la economía europea tendrá que demostrar que la inversión en defensa se traduce en más crecimiento y la subida del euro y la caída del dólar alimentan las dudas en un entorno de falta de confianza. HSBC y Citi han rebajado las recomendaciones sobre renta variable, especialmente renta variable estadounidense, que ya ha caído un 9% desde su máximo de febrero. Y dos cositas más en crónica de mercados. Una es Blackstone, que aplaza la salida a bolsa de Cirsa para el segundo trimestre de este año, y otro es Mutua, que impulsa su agencia de valores con el Corte Inglés. Ha creado una prueba piloto en 7 centros del Corte Inglés para definir los detalles del negocio. Quiere mover a final de este año 580 millones de euros. Y termino en Argentina. Las protestas de los jubilados por las pensiones han acabado en una auténtica batalla campal. El balance es de más de 140 detenidos, casi 50 heridos. Además, los incidentes se han trasladado al interior de la Cámara, donde se han visto peleas, se han escuchado insultos entre los propios diputados. Así está el día. Son las 8:05. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos esta segunda hora en directo y lo hacemos con los titulares que ha elaborado Roberto Sol. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El jefe de gobierno de Ontario, Doug Ford, se reúne con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Lo hace para abordar la política de aranceles prevista por el presidente estadounidense Donald Trump. Ford piensa que será una reunión formal y sobre su decisión de echar atrás el anuncio de duplicar la tasa de electricidad, el primer ministro de Ontario asegura que Estados Unidos puede considerar el resultado final una victoria si quiere. El secretario Lutnick me llamó, no le llamé, le tendí una rama de olivo y solo un necio declinaría o colgaría a alguien y diría no te escucho. Dijimos, bueno, está bien, necesitamos una reunión y la necesitamos de inmediato. Aceptó. Dijo que voláramos esta noche, que voláramos mañana y que al día siguiente trajéramos al ministro LeBlanc y al embajador para tener esa conversación, para sentarnos y ver cuáles eran sus requisitos y sus necesidades. Reunión que llega después de que el gobierno canadiense anuncie represalias comerciales contra Estados Unidos. En consecuencia, por los aranceles al acero y al aluminio, el país norteamericano impondrá aranceles a estos productos por un valor de 20.000 millones de dólares. Estas medidas entran en vigor hoy y también afectarán a otros productos. Dominique LeBlanc, ministro de Finanzas de Canadá. La lista de productos adicionales afectados por los contraaranceles incluye, por ejemplo, ordenadores, material deportivo y productos de hierro fundido. Estos aranceles se suman a los contraaranceles del 25% aplicados por Canadá a 30.000 millones de dólares de importaciones procedentes de Estados Unidos en respuesta a los aranceles estadounidenses establecidos el 4 de marzo. Europa también responde a los aranceles de Washington. La Comisión Europea gravará desde el próximo 1 de abril con tarifas por importe de 26.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, aunque la Comisión asegura que sigue dispuesta a negociar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explica que estos gravámenes tendrán dos etapas. La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que adoptamos hoy son contundentes, pero proporcionadas. Dado que Estados Unidos aplica aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, nosotros responderemos con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Nuestras contramedidas se introducirán en dos etapas, a partir del 1 de abril y en pleno vigor a partir del 13 de abril. Mientras tanto, nos mantendremos siempre abiertos a la negociación. In the meantime, we will always remain open to negotiations. Donald Trump no recula, asegura que responderá a las contramedidas anunciadas por la Unión Europea. El presidente estadounidense promete responder a esos aranceles el próximo mes. Los próximos artículos que podrían recibir gravámenes serían el cobre, la madera y los automóviles. Tienen millones de coches entrando, es uno de los mercados más grandes. Japón también es muy grande, pero no aceptan nuestros coches. Nosotros hacemos grandes coches. Ellos no tienen nuestros coches, pero nosotros tenemos los suyos. No tienen nuestros productos agrícolas, tenemos los mejores agricultores del mundo. Ellos no aceptan nuestros productos agrícolas y nosotros aceptamos los suyos. El mandatario estadounidense además recibe en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras las bolsas en Estados Unidos cerraron la sesión ayer en positivo, destacando la subida del Nasdaq de 1,22%. Los índices del país norteamericano se tomaron bien el último dato de inflación. Disminuyó al 2,8% anual en febrero frente al 2,9% esperado. Si vemos los futuros, viene en rojo, destacando la caída, por cierto, del Nasdaq de 0,67%. Más cosas. Rusia no da por hecho el alto el fuego en Ucrania y negociará con Estados Unidos. El gobierno ruso no ofrece garantías de lo que vaya a aceptar y se remite a los contactos previstos con las autoridades estadounidenses. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. El secretario de Estado Rubio y el asistente de Seguridad Nacional Wolf, a través de varios canales estos días, nos informarán de los detalles, las negociaciones que han tenido lugar y los entendimientos que se han alcanzado. Eso es lo primero que tenemos que saber. También tenemos contactos con los estadounidenses programados para estos días, en el curso de los cuales esperamos ya información completa. Según Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con el acuerdo, Vladimir Putin probablemente aceptará los términos de una eventual tregua con Ucrania. Quiere estar seguro de que sus propias condiciones se incluyan de antemano. La protesta por jubilación en Argentina termina con represión policial y enfrentamientos violentos.
Las fuerzas de seguridad argentinas cargan contra los manifestantes al inicio de una marcha convocada por los jubilados, quienes reclaman una actualización en sus pensiones y a las que se sumaron aficionados de fútbol, sindicatos y agrupaciones progresistas. El Ministerio de Seguridad informa de que hay 124 detenidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en el Palacio de la Moncloa a los distintos grupos parlamentarios. Lo hace para abordar la nueva estrategia europea respecto a la guerra de Ucrania y los acuerdos para aumentar el gasto en defensa. Además, Sánchez asegura que cumplirá el compromiso de llegar al 2% del gasto en defensa. Además del 2%, tenemos otros dos compromisos procedentes del Acuerdo de Gales sobre la OTAN, que son las capacidades y los compromisos, y estamos cumpliendo muy por encima de estos que fueron alcanzados en la cumbre de Gales de la OTAN allá por el año 2014. Pero tengan la seguridad de que estamos dispuestos a cumplir ese 2% de nuestro PIB. Y un apunte más, el Tribunal Constitucional estima el recurso del Partido Socialista y anula la reforma del Partido Popular en el Senado para retrasar la ley de amnistía. La ponencia proponía estimar la impugnación formulada por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de 2 artículos del reglamento del Senado, que se aprobó con los votos favorables del PP, Vox y UPN. Esta decisión sale adelante con la mayoría del bloque progresista, más el voto a favor del magistrado conservador César Tolosa, mientras que el resto de este bloque se ha mostrado en contra. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid? Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Radio Intereconomía. Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital, y por aquí veo alguna cara triste. José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ay, sí, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en el campo? Nada. Yo lo único que le deseo al Madrid es que tenga suerte, que le vamos a hacer, pero bueno, fíjate, yo decía anoche una frase, digo, hay dos cosas en el mundo que no se pueden corregir, uno es la muerte y otro un error arbitral.
todo lo demás tiene solución. Claro, siempre Juanjo Rubio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Claro, los árbitros, ¿no? En todas las salsas, claro. No se sabe que hay que buscar siempre un culpable. con el Atleti benefician al Madrid, ¿no? Y aunque sea un polaco de allá perdido por el mundo, ¿no? Y un bar de polacos también. Bueno, Juanjo viene hoy arriba. Sí, no, fue cruel, la verdad es que para el Atlético empieza a ser cruel cualquier enfrentamiento con el Real Madrid, ¿no? Porque saben, cualquier enfrentamiento son 11 contra 11, pero siempre gana el Madrid. Ya. ¿Cómo venimos? Abel Martín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. La historia va por barrios. Aquí al final solo podía quedar uno. Cierto. Bueno, ¿y tú qué? ¿Lo sufriste o lo disfrutaste? Lo disfruté, pero sufriendo hasta el final. Sí. Me encanta. Oye, tenemos varios temas. Guerra comercial, guerra arancelaria, esto crece en intensidad, no sé cómo puede acabar y me da la sensación de que al final el ciudadano de a pie lo va a pagar porque todos nos va a salir mucho más caro. Vamos a hablar de tema arancelario y vamos a hablar también de el tema de la invasión en defensa. Ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en Finlandia, habló de subir el gasto de defensa, un compromiso al 2%, eso no detalló los plazos, dijo que eso nos lo contaría primero a los españoles. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Además del 2%, tenemos otros dos compromisos procedentes del Acuerdo de Gales sobre la OTAN, que son las capacidades y los compromisos, y estamos cumpliendo muy por encima de estos que fueron alcanzados en la cumbre de Gales de la OTAN allá por el año 2014. Pero tengan la seguridad de que estamos dispuestos a cumplir ese 2% de nuestro PIB. Manuel Vila es presidente del clúster de la industria de defensa en Madrid. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Un placer poder estar con vosotros. ¿Ves realista el compromiso de España al alcanzar el 2% en gasto en defensa? Ahora sí. A ver, España se comprometió con sus aliados de la Alianza Atlántica a alcanzar en 10 años el 2%, ¿no? Nada menos que en el 2014, como recordaba ayer el presidente del gobierno en Finlandia, durante la cumbre de la OTAN de Cardiff, a raíz de la invasión rusa de la península de Crimea, no sé si nos acordamos. Y lo cierto es que no se ha hecho gran cosa desde entonces hasta la cumbre de Madrid, que fue 8 años después, en la que, por otro lado, se retrasó el compromiso 5 años, ¿no? Por el camino han pasado 3 presidentes estadounidenses que no han dejado de recordarnos a los europeos en general que estábamos incumpliendo nuestro propio compromiso y gobiernos muy diferentes en el espectro político español que no han sido capaces de poner en marcha ese compromiso. Todo eso quiere decir que en general en España no nos tomamos estos compromisos muy en serio. No obstante, la presión actual de los aliados es tal que en esta ocasión es muy posible que podamos cumplirlo. Ir más allá, ya se sabe que Europa está hablando de incluso un mínimo del 3%, no me parece realmente posible. Ir más allá, más dinero, más inversión, pero entiendo que no solo se trata de más dinero, sino de tener una defensa eficiente y saber dónde se coloca ese dinero y también buscar una estrategia. Sí. A ver, Napoleón decía que para hacer la guerra, bueno, para evitarla, diríamos ahora, se necesitaban 3 cosas, ¿no? Dinero, dinero y más dinero. Bueno, la verdad es que en un país occidental del siglo XXI es preciso el apoyo de la sociedad, sin lo cual no solo no hay defensa eficiente, sino que es que no es posible la defensa en absoluto. Por otro lado, la eficiencia en sí depende mucho de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, y eso es algo en lo que nosotros sacamos nota. Y evidentemente se requiere una estrategia. Bueno, en España, en las últimas décadas, podríamos decir, se empezó a tomar un poco en serio el hecho de tener una estrategia de seguridad nacional, aunque se llame así y englobe muchas más cosas. Lo cierto es que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta más que nada es lo que es la defensa más que la seguridad. Es un concepto no solo mucho más amplio, sino incluso paralelo, ¿no? Y ahora mismo, pues mal que bien, esa estrategia existe. Incluso existe una estrategia de la industria de defensa, que es mejorable, pero que es un gran paso adelante para poder adquirir capacidades pues de cara a fortalecernos
ante eventualidades como las que estamos viviendo ahora. Bueno, esto hay que tomárselo en serio, pero no sé si el gobierno español se lo toma realmente en serio, porque se ha hablado de cumplir ese compromiso del 2% Pedro Sánchez, pero al parecer estaría barajando incluir 8.000 millones que ya destina a la Guardia Civil, a los sueldos de la Guardia Civil o a misiones o al gasto en emisiones en el exterior. Esto sería como engañar, entre comillas, a la Unión Europea y a la OTAN, ¿no? Bueno, la picaresca española es un clásico desde el siglo XVI, al menos en la literatura, ¿no? Entonces, efectivamente, ese gasto es en seguridad, claramente, volvemos un poco a lo que comentábamos antes, y no es en defensa. Son dos realidades paralelas e independientes. Es muy cómodo intentar agruparlo todo en el concepto de seguridad, como parece que estamos volviendo a empezar a hacer ahora, pero son cosas muy diferentes. La seguridad es lo que prima durante la época de paz, podríamos decirlo así. La defensa simplemente se limita a prepararse para la guerra, fundamentalmente con la intención de evitarla, pero en caso de un conflicto es la defensa lo que lo engloba todo, ¿no? Los activos de seguridad y de muchas más cosas, prácticamente todos los recursos del Estado pasan a depender de las necesidades defensivas. Es decir, que al final estamos hablando de cosas muy diferentes. Intentar englobar todo para engañarnos al solitario, pues bueno, no deja de ser pues un ejercicio propio probablemente de nuestra idiosincrasia. Bueno, me da la sensación de que eso tiene las patas muy cortas. En el caso de que hubiera que mandar tropas, ¿España tiene capacidad para hacerlo? Sí, de hecho, ya participamos en múltiples despliegues internacionales, ¿no? En zonas con diferentes niveles de conflicto desde hace más de 35 años. Si la pregunta tiene que ver con Ucrania, no es concebible un despliegue anterior a un alto fuego permanente. Y desde luego con la anuencia de ambos contendientes y bajo un paraguas internacional, sea de la ONU o alguna otra institución. Pero el hecho de poder mandar tropas no sería un problema para España en absoluto. Y un apunte más, echando un vistazo a las empresas que son punteras en defensa aquí en España, he visto Navantia, Indra, Santa Bárbara, Escribano. ¿En qué tipo de defensa somos buenos los españoles? Bueno, la industria española está situada en la banda, llamémosle media alta, de la tecnología de defensa en general. Hay casos notables en los que la excelencia nos permite ser autosuficientes, pero no tenemos una soberanía estratégica que cubra ni mucho menos todas las necesidades. Por lo tanto, es preciso que seamos parte de un todo que ahora mismo pues no puede ser más que europeo. Entonces sí que hay grandes líderes en el sector, digamos, en España. El principal grupo, desde luego, de defensa en España es Airbus, que bueno, es español hasta cierto punto, como todos sabemos. Y los grupos de los que has hablado, pues Navantia, Indra, Santa Bárbara, son grandes integradores que sin embargo son relativamente pequeños a escala europea y no digamos mundial. Es decir, que corremos el riesgo de que en caso de promover más allá de colaboraciones, pues fusiones entre empresas europeas para poder competir a ese nivel mundial en términos de tecnología y de capacidad de producción, pues estemos utilizando la fusión como un eufemismo de absorción por parte de los gigantes europeos a la industria española, ¿no? En cualquier caso, bueno, eso es un poco lo que pasó con Airbus. No ha salido la cosa del todo mal, ni mucho menos. Bueno, lo que no podemos es quedarnos como estamos ante una situación internacional que se presenta, bueno, pues como lo está haciendo. Pues Manuel Vila, presidente del clúster de la industria de defensa. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer escucharle. Gracias, buen jueves. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Juanjo, ¿qué te parece? Oye, esto de intentar burlar a Europa e incluir los 8.000 millones que ya destina la Guardia Civil o incluir el gasto en misiones en el exterior, ¿tú crees que esto va a colar? A ver, la primera cuestión fundamental es que no tenemos presupuestos ni los vamos a tener. Y sin presupuestos no hay posibilidad de manejar ningún incremento de gasto de defensa dentro de lo que es el cambio en las políticas fundamentales del gobierno. Desde esa perspectiva yo creo que lo que estamos haciendo es mareando la perdiz, buscando un poco
¿cómo diría yo? El aplacar las peticiones que vienen desde la Unión Europea a través de algún mecanismo pues espúreo, ¿no? Dicho de otra forma, a ver, la política de defensa es una política a medio y largo plazo. O sea, realmente si empezamos a actuar ahora, los efectos no se van a plasmar en un periodo de 5, 6 u 8 hasta 10 años. Porque es necesario no solamente lo que es el gasto efectivo, directo, en armamento y construcción, sino también formación de personal, coordinación de los ejércitos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece bien empezar a hablar, pero lo que es fundamental es determinar si estamos convencidos de ello, una política de Estado a medio y largo plazo, donde todas las fuerzas políticas converjan en el diseño de una política de defensa común para nuestro país y que esté de alguna manera integrada dentro de la Unión Europea, evidentemente. Abel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, hacer referencia a una política de Estado, ¿no? Estaba comentando Juanjo, pero claro, aquí la clave es que dentro del hemiciclo, en este caso en el Congreso, hay partidos, hay formaciones que quieren romper con el Estado, ¿no? Los independentistas catalanes en ningún caso van a apoyar, por si algún día se repite un 155, que por ejemplo, pues la defensa de nuestro país tenga más recursos. Por ejemplo, ¿no? Tampoco a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Esos socios que tiene de extrema izquierda están en eso, porque cuando piensan en defensa o en gasto militar o en tropas, lo que están pensando son en acciones humanitarias, en aquellos lugares donde no hay conflictos, ¿no? Entonces estamos en una situación muy complicada. Ya lo dijo Sánchez hace meses en el Comité Federal, que él estaba dispuesto a seguir adelante sin el Poder Legislativo, sin las Cortes, sin el Parlamento, pero es que ahora parece incluso también que está dispuesto a hacerlo sin su propio gobierno, ¿no? Porque una parte de su gobierno está en su contra y a él le da igual. O sea que esto lo que tiene sentido es que realmente vayamos a unas elecciones anticipadas. Habría que disolver las Cortes y pasar por las urnas, pero eso no lo quiere nadie porque ahora mismo saben que para todos ellos, para esa amalgama de partidos es la muerte. Sí. Yo es que cuando hablaba de política de Estado me estaba refiriendo a los dos grandes partidos. Hay elementos comunes donde deberían consensuar determinado tipo de acciones y probablemente pues este es uno de los primeros y principales, ¿no? Una política de defensa común donde los grupúsculos que orbitan en torno a los grandes partidos no sean determinantes a la hora de la toma de decisiones. Está la política de Estado y la política de Estado es una política de compromiso por los partidos que piensan en España. Perdón. Mira, yo voy a dar datos ya comprometidos por el Gobierno español. El Gobierno español se ha comprometido para este 2025 a un aumento del 19,5% para el presupuesto, sea como sea, sean partidas extraordinarias, se saque donde se saquen. Suponen 3.875 millones de euros más, llegar al 1,43%. Y para el 2026, que es lo que ha dicho este gobierno ante sus socios europeos, se ha comprometido a otro 20%, que son 4.714 millones de euros adicionales, para llegar al 1,70% en el 2026, con 28.400 millones de euros. Fíjate, a Manuel Milán nos ha faltado hacerle una pregunta. ¿Tiene capacidad la industria de defensa española para asumir este gasto en el corto plazo, incluso la industria de defensa europea? Porque una cosa, podemos llegar a tener las partidas, pero ¿las podemos materializar? Me da igual el programa especial de armamento que podamos, es el capítulo 122B de los presupuestos generales del Estado. Lo podemos materializar, es decir, cualquiera de las capacidades. Además hay un dato muy importante y es un compromiso y que España mismo lo cumple. El 20% de todo el presupuesto de defensa se tiene que destinar al aumento de capacidades reales, no de gastos generales. Esto es muy importante. España lo cumple actualmente. Se ha comprometido también a esto ante sus socios y sobre todo ante dos políticos, ante Macron y ante el primer ministro británico. Se ha comprometido a ello y lo va a realizar. Y esa es la propuesta que le va a hacer al Partido Popular. Van a ser decretos, leyes a convalidar con partidas extraordinarias. Lo que tiene que definir es en qué. Y yo veo muy difícil, en un plazo de 2 años, materializar. Me da igual la capacidad, el SILAN, las F-110, los submarinos S-85, S-86, lo que queramos. Lo ha dicho Juan José, es que cualquier capacidad que decidamos son entre 3 y 5 años. Y aunque tú destines unos presupuestos a la partida de ingeniería, que es la que desarrolla esa capacidad, no llegas. Bueno, pero en algún momento habrá que empezar, ¿no? Sí. Esto es un error de largo plazo, no es solamente de este gobierno, cuidado. Oye, cuando hablabas tú del Pacto de Estado, no sé si estabas un poco soñando, todavía estabas con los efectos de la victoria ayer del Madrid, ¿no? Y estabas ahí como eufórico total, ¿no? Arriba de la ola, porque hoy va a recibir en la Moncloa a los distintos grupos políticos Pedro Sánchez y no va a recibir a Vox. Y le va a dedicar, por ejemplo, el mismo tiempo al Partido Popular que a Bildu. Pacto de Estado, a mí esto no me suena nada de nada. Pues entonces difícilmente vamos a poder desarrollar una política de defensa a medio y largo plazo, porque si no hay acuerdo, cada vez que haya un cambio legislativo,
pues vamos a encontrarnos con problemas desde el punto de vista de lo que es no solamente el gasto de defensa, sino la gobernabilidad del Estado. Entonces, hay elementos, hay una serie de políticas críticas, políticas públicas críticas, que sí que habría que consensuar de alguna manera y que debería ser una línea roja de los grandes partidos respecto a los grupos políticos pequeños. Porque lo que no podemos estar es constantemente, permitirme la grosería, cogidos por ahí, por parte de los grupúsculos que no creen ni piensan en términos de Estado español. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que recordar que el señor Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición y es el líder del partido que ganó las elecciones, que eso no lo quiere reconocer Pedro Sánchez. Él consiguió gobernar gracias a una amalgama, a una estrategia para ir en contra del Partido Popular y Vox, y así está en la Moncloa. Pero es que hoy se está ninguneando, se va a ningunear en tan solo unos minutos a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular, porque como estábamos comentando, se le va a conceder prácticamente el mismo tiempo, la misma importancia que a un partido como por ejemplo H. Bildu. Al final lo que está haciendo Pedro Sánchez también es blanquear, porque hay un hito histórico y es la primera vez que va a recibir un presidente del gobierno a un líder de H. Bildu en la Moncloa. Ya ha tenido reuniones con ellos en el Congreso, ya se ha reunido con ellos por videoconferencia, pero digamos que es un paso más en esa estrategia de Pedro Sánchez, que al final lo que quiere pues es echar un poco por tierra y tirar por los suelos la posición del líder de la oposición. De todas formas, perdóname un segundo, por lo que decía José Ignacio. Es que no hay margen presupuestario, por mucho habrá que ver cómo se tramitan los decretos ley, pero margen presupuestario ahora mismo no hay porque el fondo de contingencia está gastado. Y a partir de ahí, cualquier acción que se pueda tomar está fuera del presupuesto. Es un presupuesto del año 2023 prorrogado 2 veces. O se negocia un nuevo presupuesto, lo cual es prácticamente imposible este año, o no tenemos marco presupuestario para poder desarrollar una política de gasto de defensa. Oye, y un apunte más para terminar con el tema. Ayer un auténtico crack, Pedro Sánchez, allí en Finlandia, diciendo, no hombre, claro que hay que gastar más en defensa, claro, un fondo europeo para la defensa y sobre todo para la defensa de los países nórdicos, ¿no? Y para los países que son frontera con Rusia. Es un crack, ¿no? Aquí que sí, yo estoy aportando menos, pero ese fondo europeo y que venga de todos para protegeros a vosotros, ¿no? Que encima nos estamos haciendo un favor. Él sí que es verdad que se está moviendo, está intentando hacer todo lo posible para recabar apoyos y que al final intenten un poco ponerse de su lado en esa estrategia de, oye, vamos a intentar sacar esto de unos presupuestos o de unos gastos mancomunados, ¿no? Que no me afecten solo a mí porque yo no tengo de dónde sacarlos y estoy acorralado por los míos, ¿no? Es decir, que en ese sentido Pedro Sánchez por lo menos se está moviendo, pero es verdad que llama muchísimo la atención que se lo diga a ellos, ¿no? Sí, yo hago la política de defensa, pero me la financiáis todos los europeos. Es un crack. Oye, publicidad y vamos con tema arancelario. La tertulia capital. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado, una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para entre cafés y vinos inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. The European Union must
La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que adoptamos hoy son contundentes, pero proporcionadas. Dado que Estados Unidos aplica aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, nosotros responderemos con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Nuestras contramedidas se introducirán en 2 etapas, a partir del 1 de abril y en pleno vigor a partir del 13 de abril. Mientras tanto, nos mantendremos siempre abiertos a la negociación. In the meantime, we will always remain open to negotiations. Europa no se achanta y Canadá tampoco. Ambos responden a Donald Trump con aranceles por 45.000 millones de euros. No sé cómo estáis viendo este y yo más, hasta cuándo, qué más productos, cuántos más aranceles y qué efectos va a tener esto en la economía global. No sé si yo escuchaba estos días en los mercados que el objetivo de Trump es llevar a Estados Unidos a una recesión controlada. Pues no lo sé, pero que me la parece verdad muy es que peligroso, a mí también, utilizando porque, la economía frente al mundo entero esto es como geopolítica. Esto es como el aprendiz de brujo. Tú puedes intentar una cosa y luego se te puede ir de las manos, ¿no? El problema de todo esto, fíjate, lo que yo veo es que realmente está jugando con fuego. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo... Todos están jugando con fuego, pero a ver si puedo exponer mi idea. Tú ten en cuenta que Trump está aplicando aranceles contra todos y cada una de las áreas económicas fundamentales. Estamos hablando de China, estamos hablando de Canadá, de toda la zona americana. Está aplicando aranceles fuertes contra Europa. Pero es que todas estas medidas de retorsión que están aplicando estas áreas van específicamente contra Estados Unidos. Es todos contra uno, ¿no? Y en ese sentido, la economía norteamericana puede sufrir mucho. Y es verdad, y las bolsas, no hay que más que ver los datos de hoy, están reaccionando de forma muy negativa respecto a esta situación. Repito que creo que está jugando con fuego y que al final... Lo de la recesión controlada me parece un eufemismo. Yo creo que se le puede ir de las manos y puede generar una espiral inflacionista en Estados Unidos y unos problemas desde el punto de vista de la estabilidad empresarial graves. A ver. Sí, no, en relación a lo que comentabas, a mí me parece también significativo que ya algunas encuestas están hablando de que surgen dudas en torno a Trump y a estas decisiones económicas, ¿no? Los propios norteamericanos que le han votado se están preguntando si realmente nos están dando un tiro en el pie. Con todo esto, ¿hacia dónde van? ¿Qué consecuencias puede tener? Y evidentemente las primeras van a ser que seguramente pues todo va a subir, va a haber una inflación, va a afectar a los trabajadores, números de empleo, es decir, que todo esto es una espiral que va creciendo y lo que no sabemos es hasta dónde y cuánto, porque en cuanto que uno toma una medida, otro toma otra y al final es como una escalada en la que unos y otros se van replicando, ¿no? Que al final también pues va a traspasar fronteras y nos va a afectar a todos, es algo global. Sí. Hay que recordar algo, la mayor crítica económica que se hizo a la etapa Biden fue la inflación, que creó la inflación. Yo creo que esta va a ser la primera consecuencia, lo decía Juan José, lo decías tú ahora mismo, va a ser inflacionista y además se puede alargar en el tiempo, puede cambiar las políticas monetarias, es decir, los bancos centrales pueden tener que no solamente frenar, sino en un momento dado, sin esa espiral, pueden terminar subiendo tipos. Además, se está uniendo un factor muy importante que es el despido masivo en las administraciones americanas. Si hay algo que preocupa siempre en la economía americana es el paro, que es mínimo, y al más mínimo décima que sube, los mercados lo reflejan con unas caídas muy importantes. Tienen un factor muy importante. Yo creo que... Y además, pero para los mercados a Trump parece que esta vez no le importa nada la bolsa, ¿eh? Bueno, no le importa hasta que sus socios del entorno que viven del valor bursátil de sus bueno, empresas... ¿visteis ayer lo de Tesla? Claro. ¿No? ¿Lo viste? Cuidado, qué fuerte. cuidado. Que del amigo se te puede revolver en cuanto no tengas el dinero. ¿No? Yo te digo, el entorno que él se ha creado... son personas que están vinculadas al valor de sus empresas en el mercado total y absolutamente. Bueno, y si me permites, hablando de los aranceles, es que además la decisión que ha tomado Europa va contra determinados productos que se producen en estados con un fuerte componente republicano. Claro, es muy inteligente. Ahí era Alabama, ¿no? He visto también Nebraska. Lo que es la América interior. A ver, sí, el bourbon, los vaqueros. Embarcaciones, la soja. Bourbon, vaqueros. Y había otra que no me acuerdo. Y productos agrícolas en general. Sí, en general. Básicamente son Nebraska, Kansas, Alabama, Louisiana. Y motocicletas Harley también, Davidson. ¿no?
Sí, pero claro, me parece muy inteligente lo que está haciendo Europa porque va a dar un poco, digamos, al punto clave y donde más duele. Claro. Lo que me preocupa es un poco, ya ha dicho Trump rápidamente, que todo lo que nosotros le cobremos él se lo va a cobrar con creces. Ya, bueno, pero es que vamos a entrar en una dinámica muy peligrosa para ellos especialmente. Yo creo que el retorno que va a tener va a ser mucho más grave que el efecto directo en cada una de las economías sobre las que actúe. Y luego un detalle, aquí hay un actor que está mirando, que es China. Bueno. China está diciendo, pegaros, ya veré, yo con mi economía, que estaba en crisis, en una profunda crisis, la economía china, y que voy a ver cómo juego mis cartas en esta situación donde lo que me estáis haciendo es abrir un mercado que yo tengo unos costes muy inferiores, y vamos a ver, porque es verdad, hay marcas, ¿vale? Pero es que la sociedad, en momentos de crisis, las marcas pierden ese valor añadido. Y China está a las puertas de decir, bueno, pues vamos a ver, a lo mejor la Organización Mundial del Comercio precisamente es un organismo donde China puede trabajar y donde se puede quedar solo a Estados Unidos. Sí. Entonces, podemos tener las Harley Davidson chinas. Yo veo ahí un beneficio impresionante cuando precisamente no nos olvidemos que los aranceles que habíamos puesto los europeos eran a los productos chinos. Y se está cambiando la historia muy rápidamente, que yo creo que es el mayor error que hay. Se están tomando decisiones sin evaluar las consecuencias de las mismas. Y eso... Un comportamiento un tanto talibán de las autoridades económicas americanas, y yo creo que... Pero Europa ha hecho bien en reaccionar rápido, ¿no? Sí. Y en la forma de reaccionar, eso, ¿no? Es una cosa importante que se está consiguiendo con este tipo de crisis. Nos hemos despertado. Y es que Europa... Exactamente. Que Europa está poniéndose las pilas. O sea, estamos despertando. Bueno, pero ¿no? se están porque tomando... en el tema de la guerra de Ucrania estamos todavía por uvas. Ya, pero se están tomando decisiones ejecutivas, por ejemplo, en el tema de aranceles, que has visto, son casi inmediatas, ¿no? Es verdad que era respecto a productos que estaban congelados y que ahora habrá que tomar decisiones respecto a al segundo tramo. Pero en cualquier caso yo creo que se está despertando, efectivamente, esa es la palabra. Oye, ¿no me quieres decir algo? No, y te iba a decir una cosa. En materia de Ucrania, en materia de munición, Europa ha reaccionado muy rápidamente. Está sustituyendo las provisiones que estaba enviando Estados Unidos, que hace a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas españolas les preguntas hace 5 años y los arsenales españoles estaban vacíos. Ahora mismo Europa está al máximo su capacidad en materia de munición. Última parada publicitaria, a la vuelta vamos con el tema de las protestas en Argentina y lo que queráis. Os doy libertad, sobre todo a los que ayer sufristeis, a los que venís hoy cabizbajos. Publicidad y vamos con ello. Vamos a dar cariño. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Si quiere estar informado sobre el mundo de las pensiones, hoy, a las 10:20, no se pierda el Foro de las Pensiones, con la colaboración del Grupo Loreto Mutua, aquí, en Capital Intereconomía. La Tertulia Capital.
Bueno, este es el ruido de las protestas de unas cuantas horas en Argentina, protestas de jubilados. Se han sumado hinchas argentinos y bueno, ha llegado hasta la parte política donde los diputados han empezado también pues a increparse. Y todo por el tema de las jubilaciones, ¿no? Ha sido... El básico. A ver, yo creo que es toda la política en general, ¿no? Lo que ha ocurrido ahí, que ha estallado una mecha precisamente 140 en un tema... detenidos. Claro, en un tema muy básico. No sé si recordáis precisamente la crisis griega. Uno de los temas básicos que la Unión Europea impuso fue un recorte de las pensiones. Y precisamente también movilizó en la sociedad griega. Pero es que, lo decíamos hace un momento a micrófono cerrado, el tema para ganar poder adquisitivo está en un control de la inflación. ¿Cómo hemos perdido en la crisis inflacionista poder adquisitivo? Precisamente en Europa, esa inflación galopante que llegó a superar el 10% nos generó una pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que esta es la política, lo que pasa es que es difícil. Y cuidado, que todo este debate que está teniendo Argentina, y que lo vimos en Grecia en el pasado, lo va a tener que afrontar el conjunto de la Unión Europea en el marco del estado de bienestar que nos creamos en los años 60 y que ahora tenemos que evaluar su sostenibilidad. Y este es un factor muy complejo y con un coste político muy alto, pero que hay que afrontarlo. ¿Quién quiere abrir ese melón? Aquí en España creo que ahora mismo no hay nadie que quiera tocar un tema tan candente porque puede salir escaldado. Y al final estamos hablando que eso se transmite o se refleja en muchísimos votos. Y entonces yo creo que habría que tener también en este caso a lo mejor un pacto de Estado y decir, oiga, vamos a ponernos a sentarnos juntos a la mesa porque esto es una realidad que cada vez está más cercana y que tenemos que buscar soluciones entre todos. Sí, porque es que si no nos va a estallar en la cara. Hoy estáis como muy flow, No, en algún momento... No, pero es que la realidad nos va a llevar a que tengamos que replantearnos muchas cosas. Y entre ellos el tema de las pensiones. Las pensiones hoy en día son insostenibles. Pero no hay ni valentía ni convicción en la parte entonces política. Nos estallará en la cara y entonces tendremos que tomar decisiones radicales y a veces irracionales respecto a los pensionistas y a un grupo importante de la población, ¿no? Pero un poco para que los oyentes pongan en contexto lo que significa el tema de las pensiones. ¿Pensáis vosotros lo que significaría en Argentina que tuviesen que revalorizar las pensiones en función del IPC? En términos presupuestarios. Madre mía. Sería una locura. Bueno, pues para hacernos una idea de la importancia, lo que decía José Ignacio, de controlar la inflación para que no se escape, no se vaya los temas presupuestarios en un ámbito tan sensible como es el tema de las pensiones, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer un símil de lo que estábamos hablando, ¿no? Lamentablemente no puede haber una altura de miras o un proyecto a medio y largo plazo porque ahora mismo los líderes políticos y en concreto el que está residiendo en la Moncloa tiene una visión muy cortoplacista. Y asemejándonos a lo que sucedió ayer, Pedro Sánchez tiene un concepto de la política actual de ir partido a partido. Ayer no le salió bien al Atlético de Madrid y ya veremos, pero a Pedro Sánchez tampoco tiene pinta de que le vaya a salir muy bien porque lo que quiere realmente es sobrevivir cuanto pueda, poco a poco. Esto de lo que estamos hablando es, como decíamos, algo que tenemos que plantearnos a medio y largo plazo. Aquí hay que hacer un trabajo, yo creo, entre todos y sobre todo mirando al principal partido de la oposición, ¿no? Fíjate, pero para aumentar el gasto de defensa tiene que haber ocurrido un hecho externo. Yo creo que salvo que ocurra un hecho externo en un momento dado, una crisis no sé de qué naturaleza, pero no se va a afrontar este tema dentro de la Unión Europea, salvo que de repente sí tengamos que invertir esos 800.000 millones de euros que ha dicho von der Leyen de forma urgente, y eso solamente tiene una posibilidad, que es recortar el gasto social. Realmente, si hagamos esos volúmenes, por un hecho externo, algo que los políticos europeos puedan culpar a un tercero. Eso sería lo único. Es decir, solamente en los momentos de crisis se toman las grandes decisiones. Y estamos muy cerca de momentos de crisis muy, muy importantes y a lo mejor es solamente esa oportunidad la que podría hacer replantearnos todas estas cuestiones estructurales, porque son estructurales. A ver, de nuevo, un dato. 200.000 millones de euros nos gastamos todos los años en pensiones y creciendo exponencialmente. Es la mayor partida de gasto, ¿no? El 53 o 54% del presupuesto del Estado. O
sea, estamos hablando de que la mitad del dinero que pagamos los españoles en forma de impuestos se va en pensiones. Y eso va más. Creciendo, repito, exponencialmente. Claro. Porque estamos entrando, y digo porque me toca a mí, en la generación del baby boom, estamos entrando en la fase ya de pensionistas, ¿no? A algunos nos queda muchísimo todavía, somos babies. No sé si somos millennials. Habrá que trabajar para que puedas cobrar pensión. Bueno, no sé, yo como Orzoway me tengo que buscar la vida. Me parece que voy a tener que buscar la vida, ¿no? Como Orzoway. Buenas inversiones financieras. Abel Martín, José Ignacio Gutiérrez, Juanjo Rubio, un auténtico placer. Gracias y ánimo a por el jueves. Abrigaos. Un abrazo, adiós. Muchas gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Una nueva borrasca llega a la península dejando nubes y lluvias generalizadas. Será posible la aparición de tormentas y granizo acompañando a los chubascos. Las precipitaciones pueden ser persistentes y o fuertes en el tercio sur peninsular y en los sistemas montañosos de la mitad oeste, pudiendo haber acumulados abundantes de precipitación. Se esperan nevadas en montañas de la mitad norte y del sureste. Las temperaturas máximas en descenso en toda la península, mientras que en Baleares ascenderán ligeramente. Las mínimas sin cambios importantes. Habrá heladas débiles en el norte y sureste peninsular y serán moderadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Vientos moderados en general, aunque alcanzando fuertes en el Golfo de Cádiz y en los litorales mediterráneos entre el Cabo de la Nao y el Estrecho. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Este es Radio Intereconomía. Vamos a mirar los mercados para ver cómo viene el jueves. Este jueves 13 ya de marzo. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y tú me dirás? Pues a la baja. Caídas del 0,25% para el futuro del IBEX 35. Los inversores vuelven a verse presionados por esa guerra arancelaria, por las nuevas amenazas de Donald Trump de imponer tarifas adicionales a Europa si aplica las medidas comerciales contra Estados Unidos. El IBEX 35 podría perder la cota de los 12.800 puntos. Ayer ya vimos que nuestro mercado se desmarcaba de la tendencia alcista en Europa, sobre todo por la caída que sufrían los títulos de Inditex tras la publicación de resultados. Hoy hay un buen número de rebajas de valoración por parte de las firmas de análisis para el gigante textil. Vamos a conocer en esta jornada la producción industrial en la eurozona y la tasa de desempleo en Italia. Además, el Parlamento alemán inicia el debate sobre el techo de deuda e inversión en defensa, aunque la votación no
será hasta la próxima semana. Se reúne esta tarde el Comité Técnico Asesor del IBEX 35, pero no se espera que se produzca ningún cambio en el índice. Y en Estados Unidos se van a conocer las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al por mayor. Tenemos la prima de riesgo en 62 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,49. En Europa, el día también en rojo. También vienen con caídas, el futuro del DAX recortando un 0,37, un 0,32, el del Eurostock, el de la bolsa parisina, se deja un 0,14%. Ojo a lo que pueda suceder en Alemania con estos aranceles, porque ha hablado esta mañana el responsable de política monetaria y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, del Banco Central Europeo, y dice que los aranceles americanos sobre la Unión Europea podrían empujar a Alemania a una recesión este año. En cuanto a compañías protagonistas, tenemos resultados de Generali, beneficio récord en 2024, y también cuentas sobre la mesa de Hugo Boss, que espera que las ventas en 2025 sean del mismo rango que el año pasado. Declaraciones del presidente de Ferrari, que dice que la compañía está preparada para los aranceles, y también tenemos algunas recomendaciones. Muy beneficiado Rheinmetall, y es que Deutsche Bank mantiene recomendación de compra y eleva el precio objetivo casi en 300 euros, hasta 1.300 euros por título. Más cosas que tienes. Pues mirando a los futuros en Estados Unidos, después del respiro que daban ayer Wall Street, parece que hoy la apertura va a ser también en negativo. Tenemos el futuro del Nasdaq cayendo casi un 1%. El cierre en Asia también en rojo, con caída destacada en el Hansen de Hong Kong del 0,7%. También el Nikkei de Tokio ha cerrado en terreno negativo. En el mercado de materias primas tenemos al crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, en $71,11. Crudo West Texas, $67,82. Y mirando al mercado de divisas, cruce euro-dólar en rojo para el euro, 1,0861. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Está todo muy revuelto por culpa de los aranceles y también por las expectativas de crecimiento o de no crecimiento. Sí, efectivamente, al final la incertidumbre que nos ha introducido en el esquema, ¿no? En el plan que teníamos para los mercados hacia adelante, las economías, pues ha sido elevado, ¿no? Los aranceles al final están siendo una fuente de incertidumbre que está afectando pues a la visibilidad que tenemos hacia adelante, y al final lo están recogiendo los activos de riesgo. Sobre todo está afectando pues a la expectativa que tenemos de cómo van a quedar y cómo va a configurar la combinación de crecimiento e inflación hacia adelante, ¿no? Sobre todo lo estamos viendo que además en Estados Unidos se están empezando otras medidas que la administración Trump está pensando implementar, ¿no? Con la parte de austeridad en la parte de gobierno, con la agencia de eficiencia gubernamental, y luego también por otro lado con la parte de la inmigración, ¿no? Que también se ve que podría tener efectos negativos en la parte de crecimiento y a lo mejor algo de tensión inflacionista. Al final este escenario, estos riesgos han cambiado mucho el escenario anterior que teníamos, que era un crecimiento que está muy fuerte en torno a potencial. En el resto del mundo se esperaba que fuera mejorando y con unas políticas monetarias que se iban a terreno mucho más neutral. Eso ahora ya no está tan claro. Ahora tenemos la incertidumbre que nos viene de la política comercial, puede afectar globalmente, y Estados Unidos además que venía de una situación mucho más sólida, donde los mercados los teníamos con valoraciones pues para esos ciclos, para ese momento del ciclo, con pocas nubes y con mucha visibilidad, pues ahora pues el cielo está mucho más nublado y la visibilidad es mucho menor y se está recogiendo en los mercados de riesgo, ¿no? Sobre todo, como decía antes, los americanos que ya están en rojo en el año. Ayer conocimos datos de inflación en Estados Unidos, mejor de lo esperado. En Europa, Christine Lagarde dice que irá dato a dato. No sé si en Europa Lagarde está preparando al mercado para ralentizar las bajadas de tipos de interés. Pues podría ser, porque además es que ya los niveles actuales de tipos de interés, después de las bajadas que llevamos acumuladas, ya son mucho menos restrictivas, y lo decía en la última reunión, ¿no? La política monetaria es significativamente menos restrictiva de lo que era, con lo que estaríamos ya mucho más cerca
de esa posible pausa. Factores que van a mirar, pues van a mirar obviamente la evolución de la inflación, pero además, como tenemos mucha incertidumbre que nos está viniendo en general el contexto macro global, van a estar preparados para incorporar eso en su ecuación, con lo que tampoco van a hacer un compromiso de antemano de decir, bueno, vamos a seguir este camino. ¿Por qué? Porque podríamos tener, por un lado, un incremento de la incertidumbre y un deterioro de las expectativas de crecimiento, si al final vemos que también el fantasma de los aranceles se planea sobre Europa, pero luego, por otro lado, también los planes de estímulo que se han anunciado en Europa, pues en Alemania, y el programa de rearme de Europa, esto podría tener pues consecuencias sobre la expectativa de inflación en la eurozona a través de una mayor expectativa de actividad, con lo que todo junto la va a hacer esperar. Francisco Simón, Santander Asset Management, gracias. Diversifica tu